Ahora, muy bienvenidos sean todos y todas a una nueva reunión lunera, que hoy vamos a hacer un ejercicio práctico con el calendario hebreo. Nos lo va a dar nuestra querida Pilar Villarrubia. Y quiero que esta reunión lunera sirva como homenaje a nuestro querido Jaime, que seguro que esté donde esté, está echando un vistacito. Tú sabes que él todo lo tiene que revisar. Así que bienvenidos sean todos. Vamos allá, cuando quieras. Pues gracias, Inés. Y, y seguro que sí, seguro que nos está ahí diciendo. Él no era mucho de alabar a la gente, pero era como, yo creo que bajaba la información tan así que te decía, esto no. Y tú decías, pero si te he hecho todo esto, ¿cómo que solamente me estás diciendo que esto que no? ¿Sabes? Y te quedabas ahí un poco descolocada, ¿no? Pero bueno, un poco ahí la Si quieres situación. comentar lo del día 26, por si a alguien le apetece o tiene tiempo o puede. A ver, el día 26 se va a hacer un homenaje. Sí que es verdad que hay un cupo máximo de personas, o sea, es decir, no pueden, tendrían que, por orden de apuntarse, van a ir entrando. Cuando se cumpla este cupo, pues no va a poder entrar nadie más. Entonces, bueno, va a ser en la Pradera, en Madrid. Tengo que mirar la calle. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues que se ponga en contacto conmigo y yo cuento. Así, se le va a hacer un homenaje. Entonces, bueno, antes que nada, este es un ejercicio práctico que realmente he puesto a un conejillo de indias que es Inés. Entonces, como es Inés, porque ella me permitió hacerlo, pues entonces, claro, va a ser como una interacción. No solamente voy a hablar yo, sino va a ser una interacción entre Inés y yo, o sea, es decir, entre las dos vamos a ir un poco mano a mano, como si fuera pues como una especie de clase, por decirlo así. Entonces, hay temas, hay ciertas partes que yo te lo daré cuando termine, no hace falta que lo lea porque eso posiblemente te va a influir a ti, o sea, vas a ver si te resuena o no te resuena, con lo cual la idea sería un poco, pues una vez que todo el trabajo lo tengas en tu mano, pues le eches un vistazo y tal, y entonces, bueno, lo que sí vemos es que el calendario hebreo va a permitir una parte práctica. Y yo creo que o sea, la idea es un poco que se vea esa parte práctica que todo el mundo podemos buscar dentro del calendario de nuestra fecha de nacimiento, pues qué cosas nos puede contar el calendario hebreo, entre otras cosas, porque hay alguna sorpresita por ahí. Sabes que la he preparado a Inés. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces voy a compartir, supongo que me permitirá, a ver, un momento. Es que nada. eh, entonces. Pues Pilar, te agradezco infinitamente que me hayas puesto de conejillo de India y decir que Pilar tiene clases vía Zoom donde se puede aprender a hacer este árbol de la vida. Bueno, este concretamente no, pero bueno, alguna cosa. Un Que, primo hermano. primo hermano, sí, primo hermano. A ver, yo lo que hago es que hago así 2 veces para que luego se vuelva a ver. Entonces, solamente necesito que me confirméis que se ve bien, que pone calendario hebreo, ejercicio práctico. Y si lo cambio de pantalla, que sería. Se ve perfecto, Pilar. Aquí pone fecha de nacimiento, calendario hebreo, ¿también lo Ahora, ves? sí, sí, Vale, sí, pues ahí perfecto. está. Bueno, pues en principio la idea es coger pues eso, el calendario hebreo como ejercicio práctico. Por eso, bueno, pues el título tal cual. O sea, tampoco me he roto mucho la cabeza. Es un poco estar en la descripción de lo que vamos a hacer. ¿Qué elementos vamos a coger? La fecha de nacimiento de Inés, vamos a coger el calendario hebreo y vamos a coger también la Torá. La Torá, como sabéis, son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que va a corresponder, digamos, a las lecturas que el pueblo judío hace durante todo el año. Entonces, a través de esas lecturas que va a hacer cada día y
cada semana, que sería la parasá semanal, pero concretamente luego pues, se va a concretar en cada día, pues entonces a partir de esa información es donde vamos a ir concretando más, como afinando y estrechando, digamos, la información para concretarlo más, y en este caso para Inés. Entonces, bueno, Inés nace en Melilla, concretamente a las 18:30 de la tarde, un 7 de octubre de 1961. Su nombre, bueno, fue bautizada, que eso también está, que bueno, en este caso va a haber un detalle que luego se va a salir, pero en este caso no vamos a tener en cuenta el nombre, pero fue bautizada con el nombre de Inés del Rosario Gavilán Martín. Curiosamente todos son nombres, o sea, es decir, son todas las palabras, desde incluso un apellido, funcionan como nombre de algo. Incluso Gavilán es un nombre de un pájaro, o sea que todos son nombres. Entonces yo creo que incluso eso tiene algo que decir, aunque no nos vamos a meter en este momento con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser las 6:30 o 6:30 de la tarde, empezamos a ver si había, con el calendario hebreo, si realmente estábamos en el límite de un día con el otro. O sea, si realmente era, porque sabéis que el calendario hebreo, el día empieza con la salida de la primera estrella, o las 3 primeras estrellas. Y entonces dijimos, vamos a ver si en octubre a esta hora ha salido estrella o no. En principio, bueno, si seguimos digamos, los horarios de nuestro sol, el sol todavía, todavía estamos en horario de verano, aunque ahora vamos a ver una afección aquí, en horario de verano, con lo cual estaríamos 2 horas por delante del sol. Con lo cual, en vez de ser las 18, tendrían que ser las 16, con lo cual, evidentemente, era de día cuando nació Inés. Pero bueno, vamos a ver, porque a lo mejor habrá otros casos en los cuales vamos a ajustarlo un poco más al horario y no sabemos si realmente pertenece a este día la fecha o pertenece al día siguiente. Entonces, horarios de verano. ¿Qué pasó aquí? Bueno, los cambios normal, en un calendario normal que estamos utilizando en este momento, lo que se está cambiando, el horario que se está cambiando es para el solsticio, o sea, para lo que sería la parte del paso del invierno, digamos, o sea, lo que sería para el otoño hacia el invierno, lo que hacemos que es que el último fin de semana de octubre es cuando cambia el horario. Eso quiere decir que a las 3 de la mañana de la noche del sábado al domingo, en este caso del domingo, porque ya en un calendario gregoriano a las 12 de la noche ya estamos en el día siguiente, a las 3 de la mañana se convierte las 2 de la mañana. Eso quiere decir que ese día vamos a tener, esa noche vamos a tener una hora más, vamos a tener 25 horas. Eso es en este momento en nuestro calendario gregoriano. ¿Qué va a pasar cuando sea la primavera? En la primavera va a haber, en el paso, digamos, del invierno primavera al verano, lo que va a hacer es que va a disminuir una hora. Entonces, en vez de tener 24 horas ese día, lo que vamos a tener va a ser 23 horas, o sea, vamos a perder una hora. De las 2 de la mañana del domingo, de ese último domingo de marzo, lo que va a hacer es que de las 2 se van a convertir en las 3 y vamos a perder una hora. Vale. ¿Cuál nos interesa en este caso? Pues nos interesa digamos que supuestamente cuando Inés nace hay 2 horas de diferencia entre, digamos, horario solar y horario de reloj nuestro. Esa sería la teoría. En la práctica no fue así. ¿Por qué? Porque hubo una serie de modificaciones en el calendario en el cual no siempre se rigió, digamos, estos cambios de horario, no se mantenían estos cambios de horario de verano, sobre todo. El invierno sí, siempre estábamos una hora por delante del sol,
pero justamente hubo unas ciertas fechas en las cuales se anuló este horario de verano y no hubo una serie de cambios. Concretamente, desde 1950 hasta 1973, la hora de verano dejó de aplicarse en España, con lo cual siempre estábamos justamente en este periodo, que es cuando nace Inés, en 1961, en este periodo solo teníamos una hora durante todo el año, una hora por delante del sol, con lo cual no se aplicó, digamos, esas 2 horas que hubiera correspondido si cogemos ahora la fecha de ahora, en la misma fecha, ahora sí que hay el día de su cumpleaños sí que hay 2 horas por delante, en aquel momento no. A pesar de todo, pues dijimos, bueno, pues se ha nacido a las 6:30 de la mañana, perdón, de la tarde, en realidad son las 5:30 de la tarde, con lo cual unas 5:30 de la tarde en 1 de octubre todavía es de día, todavía estamos en ese 7 de octubre, con lo cual no hemos cambiado, sobre todo con vistas a luego hacer el cambio al calendario hebreo. Si hay alguna pregunta, me cortáis en ese momento y lo vamos aclarando. Entonces, ¿qué pasó? Claro, Inés nace en Melilla, entonces la puesta de sol, o sea, la salida del sol fue a las 7:12 de la mañana el día que ella nació y se puso a las 18:48, lo que sería la puesta del sol. ¿Qué pasa? Que como ella nace a las 18:30, pues todavía hay luz. Incluso en la puesta de sol es cuando ya el sol no hay, pero sigue habiendo luz, con lo cual hasta que realmente no aparece la primera estrella no habría ese cambio realmente según el calendario hebreo. De todas formas, pues para confirmarlo, he mirado las tablas y dijimos, puesta de sol tampoco coincide. O sea, naces completamente el 7 de octubre de 1961, que cuando lo pasamos a calendario hebreo es un 27 de Tisres del 5722. Ese fue, digamos, el día según el calendario hebreo. Esa semana se leyó la Parashá Bereshit, se leyó, digamos, el inicio justamente, estábamos seguramente en Simchat Torah, que sería esa parte también de final de la lectura de Deuteronomio y principio de Bereshit, porque empezamos en 1:1, pero concretamente coincidió con el Shabbat, con un sábado, porque nació un sábado, y en la sección 7, ya que estábamos en el último día de la semana judía del calendario hebreo, que sería justamente el último día de la semana, es el séptimo. Entonces se cogió la séptima porción de esa semana. ¿Cuál fue? Génesis 5:25 hasta Génesis 6:8. Ahora, ¿qué nos quiere decir? Vamos a analizar un poco todo esto. Entonces, habla sobre Matusalén, sobre los 187 años hasta que engendró Lamec, o sea, una serie de cosas. Entonces, yo he ido destacando, fui probando cosas y tal. Entonces, he ido probando diferentes posibilidades de estudio. Uno, el nombre de Matusalén, que Matusalén vale 784. Cuando lo ponemos ahora lo vamos a ver un poco más adelante, o sea, en la siguiente pantalla. También puse, bueno, pues la MED, estuve viendo posibilidades, a ver qué había, cosas así. Luego los años que vivió justamente Matusalén, que fueron los 969 años. Noé, el valor numérico de Noé, pues la MED que vivió 777, cosas que me llamaban la atención. Dije, bueno, vamos a ver qué cosas llaman la atención y a ver qué pueden decir. También, pues, si seguimos un poquito más, los dice aquí que el hombre, o sea, dijo Jehová, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vale, parece que la media o la posibilidad que tiene el hombre de vivir son 120 años.
Yo no sé si habéis conocido a alguien que haya llegado hasta 120 años en lo que llamamos de vida de cada uno. Yo no, ¿vale? Pero parece que estamos preparados para vivir 120 años, según esto. Bueno, Matusalén, vale. Matusalén, cogí el valor numérico, o sea, cogí lo que sería el nombre de Matusalén. Pero voy a hacer una cosa que es poner aquí esto para que sea mejor. Entonces, cogiendo el valor numérico de 40.406.330 y 8, daba 784. Pues 784 lo puse ahí. Otro. ¿Cuántos fueron los días de Matusalén? Pues 969. Lo que hice fue, bueno, ¿cuánto vale? Dice, ¿qué también vale 969? Dice, el primer templo, curiosamente. Vale, pues esto, de alguna forma, tiene que ver también con Inés, porque si no, no hubiera salido en su parasha. Con lo cual, algo tiene que ver con esos un montón de años que a lo mejor va a vivir. Y por otro lado, algo tiene que ver con ese templo. Vamos a ver. Entonces, cuando se juntan la suma de los dos números, da un número primo, que yo que estoy haciendo ahí los estudios de los números primos y tal, que es esa completitud que llega un momento y dice, pues si completamos un número, puede ser incluso, fijaros que es 1753, que es un número bastante alto, el que se aprimó, ya es como que es importante. ¿Qué es un número primo? Un número que solamente se puede dividir entre uno y por él mismo, nada más. Con lo cual, el propio número primo lo que está diciendo es que hay una completitud, como que se completa sobre sí mismo, no se puede dividir, es algo completo, es algo entero, por decirlo así. Entonces, los años de Matusalén más, o el nombre de Matusalén más el templo, el primer templo, el concepto del primer templo, esa unión de alguna forma completa algo. Y entonces dice que justamente estuve mirando un poco en el diccionario y lo que salía era el canto de un país o los mejores productos de un país. Parece que Inés podía ser un buen producto del país en el que nació. O sea, si puede ser uno de los mejores productos, nació parece como con muy buena calidad, o que tiene ahí como, o sea, es que hay un canto, solamente un cántico cuando nació Inés. ¿Sabes? Esto es como quien tiene un canto, ¿no? Cuando nace le ponen un canto en su vida, ¿no? Pilar, debo decirte que, que yo lloré antes de nacer. Pues a lo mejor es ese canto que dice Puede ser aquí. eso, porque mi madre decía que oía como si fuera un gatito maullando. Y qué pasa, qué pasa, qué pasa, hasta que se dio cuenta que era yo. Imagínate. Pues fíjate. Cantaba Pues, antes de nacer. pues a lo mejor tiene que ver con esto, ¿sabes? Ahí con el canto. Habría que ver, sabes que hay una tribu, ¿no? Que dicen que cuando nace una persona se le compone una canción y que en el momento, si algún día pues ha fallado en algo, en vez de juzgarle, lo que hacen es que le cantan, la gente del poblado le cantan la canción y entonces esa canción le equilibra y le pone de nuevo en el camino recto para que no se pierda. O si está deprimido le vuelven a cantar la canción también para que encuentre su armonía y tal. Entonces habría que ver cuál es tu canto, que sería tu canto de vida, ¿no? Bueno, otra de las cosas que aparece es Noé. Entonces, bueno, he dicho, bueno, vamos a ver cuántos años vivió Noé. Y entonces fueron 950 años. Pues vale, perfecto. Es decir, fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vale, hasta ahí. Y entonces vamos a poner 950, que es 900, que sería la letra, la Tzadid y Sofit final, y 50 la Nun. Y entonces dije, bueno, justamente qué palabra vale también 950 y con estas dos letras, que es la Nun y la Tzadid Sofit. Pues Netz se llama Gavilán. Qué casualidad que el apellido
Inés se llama Gavilán, ¿sabes? Entonces dices, mira qué curioso. Entonces, cuando lo vi dije, ¡ah, qué bueno! Me parecía muy chulo esto. Entonces, seguimos. Entonces, bueno, cogí también este texto, ¿no? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años, lo que habíamos dicho antes. Claro, bueno, había muchas palabras con este valor, y era por no alargarlo mucho, pues cogí una palabra que era mihlal, que es perfección, acabado y ideal. O sea, que parece que esos 120 años, parece que se puede llegar a ese concepto de acabar un ciclo completo. No es, y algo que es perfecto, que es ideal. Entonces, bueno, me parecía que era como una descripción de completar esos 120 años. Curiosamente, la medicina china también habla de que el hombre que ha cumplido también un ciclo puede llegar a vivir 120 años. Ahora, la pregunta sería, es ¿por qué la media mundial en este momento evidentemente no llega a los 120 años? Entonces, algo yo creo que estamos haciendo mal. A lo mejor deberíamos de revisar qué es lo que es necesario hacer para llegar, y además llegar en condiciones, no llegar hechos polvos, sino que verdaderamente estar bien, ¿no? O sea, hacer con toda la conciencia y con el camino hecho, con todo el tikkun o con toda la misión que hemos venido a hacer en este tiempo, ¿no? en este cuerpo que nos corresponde en este tiempo personal. También hay otra parte que no me voy a meter aquí, pero sí que te lo dejo, Inés, para ti, que va a ser un complemento también a los textos anteriores, que sería el Haftarah, que en este caso que sería como un complemento al día, a la semana. Esto va a corresponder a toda la semana que, digamos, que se leyó o que tenía que ver con la semana en la que tú naciste, que sería Isaías 42 del 5 al 21. ¿Vale? Te lo dejo ahí. Bueno, vamos a verlo vamos a ir siguiendo, viendo otras cosas, que es, ¿vale? El día de nacimiento. ¿Qué día nació? Dicen, por un lado, pues eso, nace un sábado 7 de octubre de 1961. Pero, en realidad, cuando se pasa a calendario hebreo, sería un 27 de Tisri, o de Tisrei, del 5722. Ahora, ¿qué va a indicar el 27? El 27 va a indicar todos los días que han pasado desde la última luna nueva. Con lo cual, ¿qué estamos? Como hacemos un promedio más o menos de las lunas, hay un promedio de unos 29 días, en realidad está a punto de ser otra vez luna nueva. O sea, es una luna creciente, un menguante, ya prácticamente al final del proceso menguante, porque estamos en el día 27. Eso ya está hablando de la energía que en ese momento había para Inés. ¿Qué hay en una luna nueva? Pues una luna nueva es toda la energía se va, digamos, a una parte más bien profunda, hacia adentro, con lo cual, ya solamente sabiendo que ha nacido un 27, podríamos decir de Inés que tiene una tendencia a ir hacia adentro, una parte de ella hacia adentro, como una especie de introspección, de búsqueda introspectiva, simplemente porque su energía es una energía, digamos, de luna menguante, casi luna nueva. ¿Vale? Entonces, si viéramos los ciclos de la naturaleza, pues eso, en una luna nueva, toda la energía, toda la savia se va a la zona de la tierra. En este momento es bueno, por ejemplo, cosechar patatas o cosas que están bajo tierra. En una luna creciente, lo suyo sería cosechar lo que hay son plantas pequeñitas, tipo romero, tipo hierbas medicinales, aromáticas y cosas así. En una luna llena, lo interesante es cosechar lo que están en árboles en una altura mayor, como si fueran
son frutales, por ejemplo, pero luna no menguante, que es lo que nos toca en este caso, hay una parte que como la savia se va abajo, la planta se queda un poco más debilitada. Y entonces esa parte debilitada hace que haya un intento de mantener la vida a la planta. ¿Qué hace en ese momento? Florecer. ¿Para qué florece? Dice, porque en la medida que florece, lo que va a hacer es preservar la vida a través de atraer animalitos, bichos, insectos y tal, todo lo que sería para mantener, digamos, pues eso, dice, si muero, que tenga un último intento de vida, que venga, pues eso, atraer pues, abejas, abejorros, lo que sea, ¿no? Con lo cual es un momento de, digamos, de expansión de la flor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una parte de Inés que es una flor también. ¿Por qué? Porque se muestra como en ese intento de morir, voy a mostrar lo más bello de mí. Entonces, ¿qué hace? Pues muestra lo mejor de ella en ese último intento, por si acaso se muere, ¿no? Entonces dice, voy a mostrar lo mejor de mí. Y entonces, digamos que Inés tiene esa parte de ser llamativa, como una flor, que no pasa desapercibida, porque una flor no pasa desapercibida. Entonces, la verdad que dices, pues, posiblemente lo que nos conocemos, pues sí, ¿no? Es como que esa energía que hay ahí, ¿no? De una bonita flor. También es un tiempo, pues para, no solamente para observar las flores, sino también pues para recolectar esas semillas, porque también es esa forma de decir, de obtener como la planta, ¿no? El trasplante también, de trasplantar, ya que toda la savia se está empezando ya como a ir hacia abajo, con lo cual vamos a ayudar también a esa parte del trasplante. Pueden salir frutos y lo que pasa es que la planta va a estar un poco más débil por esa savia que se va hacia abajo, hacia lo profundo, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver el mes. El mes de Tishrei es un mes que en principio va a coincidir con el mes de Libra. La luna prácticamente llena, o la luna nueva de Libra, ahí, un poquito estamos ahí en el límite, en el 5722, pero vamos a coger el mes. A ver, vale. ¿Qué sucede? Estamos en un nacimiento, según, o sea, hay cuatro inicios del año, y estamos en el mes que es uno de los inicios del año. Corresponde al mes 7, justamente que es el mes de Libra, pero va a haber 4 inicios. Con lo cual, dentro de esos 4 inicios vamos a tener pues el que acabamos de pasar, que ha sido justamente el 15 de Bisbat, que es el Tu Bisbat, el 15, pero el 15 del calendario hebreo, que es el árbol, o sea, sería el año nuevo de la naturaleza, de los árboles. Eso sería un inicio de año. Otro sería el que da nombre justamente como si fuera al año astrológico, o sea, como si fuera ese Aries, ¿no? Que empieza todo el calendario astrológico, empieza siempre en Aries. Pues el calendario judío también tiene este inicio de año, que sería el 1 de Nisan, que sería otro inicio del año. Otro inicio del año sería el 1 de Elul, que va a corresponder, cosas delante, que va a corresponder al nuevo año de los diezmos de los animales. Eso. Pero Inés nace en el mes de Tishri, que corresponde justamente al inicio del año de lo que sería el humano, que va a estar y va a estar más o menos entre fechas, que va a estar entre, pues eso, entre Rosh Hashanah, que sería el principio del año, Yom Kippur, que es la fiesta del perdón,
Sukkot, que es la fiesta de la cabaña, o sea, de la recogida de la cosecha, y lo que decíamos antes, el Simchat Torah, que es esa terminación justamente de la lectura de la Torah con Deuteronomio, y el inicio con Génesis, que en una misma semana se lee las dos para que haya una continuidad, para que no haya ningún corte en toda la lectura de la Torah. En este caso, va a estar un poco en ese ciclo, digamos, en todo este proceso con toda esta influencia. Ese inicio de esa energía humana, con esa búsqueda o esa introspección también en Yom Kippur como de purificación también, con lo cual pasará por procesos de purificación, pero también de recogida de cosecha. En cuestión de días pasa de uno al otro, más aparte la importancia justamente de esa continuidad de la Torah. También yo creo que toda esta energía es la que de alguna forma los nacidos en Tisri van a tener. ¿No? Vale, ¿qué más? En el mes de Tisri también es un tiempo que es ya el final del verano, estamos en octubre y caen las primeras lluvias y eso lo que está haciendo es ablandar toda la tierra y está permitiendo mover la tierra, arar la tierra. Con lo cual es un tiempo para mover esa tierra, para también, a lo mejor incluso en un momento determinado, ayudar a hacer surcos para a lo mejor ciertas plantas, empezar también a sembrar ciertas cosas, pero ya de invierno, muchas veces porque ya el siguiente paso sería, digamos, una estación que viene con una tendencia a coger frío, pero la idea sería arar la tierra. ¿Qué hace Inés? Dice, a nivel simbólico está arando la tierra también. O sea, es esa parte de el terreno lo está continuamente moviendo pues grupos, simplemente pues a lo mejor creando este canal, haciendo pues que crear como una especie de terreno en el cual nosotros, yo incluida, y todos los que a lo mejor estamos participando de este canal, es como decir, yo aro la tierra, lo dejo preparado para que a partir de aquí la semilla se vaya moviendo, ¿no? Entonces, de alguna forma tienes esa energía también de que el terreno nos lo prepara a otros, ¿no? ¿Qué pasa en el mes de Tishrei? Como es ese primer mes del año también se considera un mes semilla, un mes semilla de todo el año. Con lo cual es una ventana, digamos, o sea, es como una especie de lo que se hace en ese mes, va a ser un poco lo que luego se va a pasar en el próximo 12 meses. También se considera que es una ventana cósmica mayor, el mes de Tishrei, y están relacionados con dos letras, con la P y con la Lamed. Entonces, ¿qué sucede? La P, la Lamed, como tiene esta forma, que es la letra más larga, está conectado, digamos, con esferas superiores. Lo que hace es que coge la luz de los mundos superiores, la baja, se la da a la P. Lo que hace la P mientras es expresa coge toda esa luz que le es dada a través de la Lamed y se la vuelve, digamos, como a devolver de nuevo a través, digamos que la transforma, se la da de nuevo a la Lamed para que forme, digamos, el concepto del corazón, del Ed. Y entonces es una especie de equilibrio entre recibir y dar, continuamente, recibe y dar. Si tenéis un poco en cuenta, digamos, los 4 niveles de crecimiento evolutivo, vamos a tener primero el deseo de recibir, que un niño pequeño lo que quieres hacer es yo quiero, de recibir, el deseo de recibir. El siguiente nivel sería yo doy porque me dan,
por decirlo así, como si fuera una especie de dar egoísta todavía, como interesado. El siguiente nivel es un deseo de dar altruista, que se da pero no se recibe. Y el cuarto nivel más elevado es yo recibo para dar, que sería el nivel más adecuado. Con lo cual, solamente por la unión de estas dos letras puede permitir justamente este cuarto nivel, que es el de recibo para dar. Recibo de la LAMED para también vuelvo a meterlo como dentro justamente de esta forma que tiene justamente la P, para devolverlo de nuevo y para otra vez darlo de nuevo. O sea, es como una especie de centrifugado y lo vuelve a levantar a la LAMED a través del corazón. Todo ese trabajo de bajar y de interiorizar a través de la P, lo que va a hacer también es mirarnos a nosotros mismos, discernir un poco qué es lo que somos y ver, digamos, nuestra naturaleza, encontrar la naturaleza que somos cada uno de nosotros. Es concretamente va a dar mucho más valor a la acción que a la perfección, con lo cual es importante ponerse en acción. O sea, lo importante aquí es la acción. Da igual, hay veces no pasa nada si nos equivocamos. Lo importante es ponerse en movimiento, que es justamente lo que está haciendo todas estas dos letras, que yo creo que también es como otra de las características de Inés, es el movimiento. Hay que ponerse en movimiento. Si nos equivocamos, pues si no es tan perfecto, no pasa nada. Pero lo interesante es, vamos a ponernos en movimiento. Y otra de las características también de este mes es que al ser inicio del año, lo que se hace es, pues se toca el shofar. Como inicio, justamente hay que escuchar el shofar. También está relacionado con la esfera de Binah y con el oído, con lo cual el shofar aquí es necesario escucharlo. El shofar tiene tres sonidos diferentes, que sabéis que es el cuerno que se toca, y estos tres sonidos van a ser uno corto, tres medios, digamos la longitud del sonido es 3 medios o 9 largos. ¿Para qué? Para preparar justamente o para reparar las transgresiones a través de esos sonidos, se va como reparando también. Me parece muy, muy interesante. Yo este año había un vídeo en YouTube sobre el shofar, que se pasa, no sé, una hora o no sé cuánto toma, y lo escuché entero y es como súper potente. Yo os lo recomiendo, súper potente escuchar el shofar. Al principio es un poco, nosotros no estamos acostumbrados y a lo mejor un poco rayante al principio, pero luego dices, Dios, y te empiezas como a meter y tal, y al final es como una especie de transformación, de limpieza, de purificación para empezar el año muy potente. Os lo recomiendo. Aquí voy a destacar dos cosas que me llaman mucho la atención, porque mi madre también es Libra. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, haciendo toda esta preparación con Inés, pues claro, me venía mi madre también, ¿no? Y tiene que ver mucho con la belleza. Le llama mucho la atención la belleza, le da mucha importancia. También con ese signo Libra, el equilibrio, la equidad, la verdad, ese de cosas. Pero a mí, en mi madre, por ejemplo, destaco la parte de justamente la belleza. O sea, ella tiene que estar todo como ella siente que tiene que estar. Mejor los demás no nos gusta, pero ella siente que esto tiene que estar así y tiene que poner, bueno, de hecho, mi madre se dedicó a ser escaparatista, entonces tiene un punto ahí de decoradora y tal, y entonces, pues yo creo que no es casual, ¿no? Que se dedicara a eso siendo una Libra. También, pues eso, busca también, o sea, tiene una gran capacidad. Yo recuerdo una conversación que tuve con Inés, lo que es esa parte de saber escuchar, y es una gran amante. Eso que lo diga Suso.
Y entonces, yo recuerdo una vez, así que estaba un poco ahí como deprimidilla y tal, y entonces me dice Pilar, dice, lo que necesites, que sepas que soy una gran oreja, como una buena oreja, o así me dijo, ¿no? Me digo, no sé. Y entonces era como diciendo, sé escuchar. O sea que he dicho, vale, gracias. ¿Sabes? O sea, en esa parte de puedo llegar a escuchar más allá de, ¿sabes? De las palabras, ¿no? Bueno, aquí te pongo un poco equilibrios y desequilibrios de un Libra, ¿vale? Bueno, a ver qué pasa con el año. 5.722. Vamos a ver. Bueno, según... bueno, he hecho aquí un paralelismo entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo. Como estamos en el 5.783, pues bueno, en el 5.722 realmente estábamos cumpliendo el milenio, el sexto milenio, en realidad, de un ciclo cósmico, por decirlo así, un ciclo mayor. ¿Qué sucede? Que este 5.722, como en este momento el 5.783, estamos, digamos, todos, no creo que haya nadie que haya nacido antes, que estamos todos metidos, digamos, como en este cuadradín dentro del calendario hebreo. ¿Qué sucede aquí? Pues que estamos construyendo ese sexto milenio y lo que dicen justamente el Talmud es que justamente cuando terminemos el sexto milenio entraremos en el Sabbat cósmico. Eso quiere decir que nos faltan 217 años para terminar un ciclo antes de llegar al Sabbat cósmico. Como las cosas no son de un día para otro, eso quiere decir que incluso ya nos estamos preparando para lo que va a ser ese Sabbat cósmico. Con lo cual, no es casualidad que estemos en un tiempo de despertar, en un tiempo en el cual ese Sabbat cósmico se van a unir el cielo y la tierra y van a estar en armonía el cielo y la tierra. Y no vamos a estar divididos con guerras, con situaciones, con luchas internas, con luchas externas, sino que vamos a entrar en un tiempo, digamos, de descanso a nivel humanidad, a nivel alma y bueno, esperemos nacer otra vez en ese tiempo para poder disfrutarlo, porque posiblemente vengamos de unas cuantas vidas de mucha lucha interna, de mucha búsqueda, de mucha pérdida de nuestros propios caminos y de mucha también encuentro en nuestros caminos rectos, ¿no? Entonces, para eso pues hay mucho trabajo de fondo, entonces, pues bueno, pero sí, digamos que tenemos una gran influencia de un futuro próximo en el cual vamos a entrar en una energía más unitaria, más de unificación en general para todos. No lo he puesto aquí, y esto está relacionado también con Génesis 1.1, en el cual va a haber cada una de estas 7 ciclos, 7 milenios, va a corresponder con una palabra de Génesis 1.1, en el cual pues Bereshit va a coincidir con los primeros años, Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet Haaretz. Haaretz sería y la tierra, con lo cual estos 7.000 se va a dar justamente en la tierra, en un tiempo de tierra. Si leéis, digamos, la Betz, que es justamente y la totalidad, por decirlo así, que va a corresponder al sexto día, si leéis la creación del sexto día, aquí hay de todo. Creación de reptiles, de animales, de todo, que es un poco lo que hay ahora, yo creo, en el planeta Tierra, que es un vorágine de toda una serie de personajes, animales, de todo tipo de creaciones que se dan en el sexto día. Pero leerlo a lo mejor os cuadra un poco con lo que está pasando ahora, ¿no? Os lo dejo ahí.
Bueno, ¿qué más? Espera, que quiero ver si puedo. Es que, bueno. También el 7 de octubre, o sea, digamos que la última vez que Inés cumplió años fue el 7 de octubre del año 22. Con lo cual, digamos que hasta el 7 de octubre del año 23 ella está cumpliendo todo un año. Ella nace, bueno, el año pasado fue o el último cumpleaños fue un viernes, pero resulta que como ella nace un sábado, el próximo, el próximo cumpleaños va a coincidir, digamos, con una energía que va a tener también la energía de su nacimiento, que va a ser un sábado, por lo menos a nivel del sábado, con lo cual eso también habría que tenerlo en cuenta. Aunque ella, por ejemplo, o sea, creo que es, no sé si tiene vocación, no, este año pasado, o sea, cuando ella ha cumplido el 7 de octubre del 2022, era un 12 de Tishrei del 5783, que se completará en el calendario hebreo con un 22 de Tishrei del 5784. Ahora, estás en este periodo. Me da igual que lo cojas con calendario gregoriano que con calendario hebreo. ¿Vale? Ahora, el 12, o sea, la última vez que has cumplido años, la energía que has tenido todo este año es justamente el día que cumpliste años, ese día. ¿Qué pasó? Dice, pues estabas entre Yom Kippur y Sukkot. O sea, no vas a estar ni en Yom Kippur ni Sukkot. En esos días intermedios vas a tener una influencia de Yom Kippur por un lado, pero también de la fiesta de las cabañas. ¿Vale? Ahí te lo dejo. Para que veas un poco esa influencia de lo que significa un poco esos dos periodos. Va a corresponder en este caso, a Deuteronomio, a la sexta porción, al ser un viernes, coincidió con un viernes, Deuteronomio 32, 40, 43. ¿Vale? Y te dejo aquí para que lo leas un poco, a ver cómo te resuena para este año, para el trabajo de este año. Pero también tenemos otra forma de verlo, que es si, a pesar, dice, bueno, eso desde el punto de vista del 7 de octubre. Pero ¿qué pasa? Dice, pero como tú naces un 27 de Tishrei del 5722, justamente el 27 de Tishrei del 5783, ¿a qué día va a corresponder de nuestro calendario gregoriano? ¿Vale? ¿Para qué? Para saber que hay la misma influencia y la misma lectura. Entonces, a pesar, dice, vale, tú puedes celebrar tu cumpleaños, por decirlo así, el 7 de octubre, porque naces un 7 de octubre en el calendario gregoriano. Pero ¿qué pasa si lo celebras con respecto al calendario hebreo? Dice, pues también lo podrías celebrar un 22 de octubre. Dice, ¿por qué? Porque es un 27 de Tishrei, porque es el mismo día que tú lo naces. Es decir, ¿por qué? En ese día hay más, como las energías van a ser más parecidas a el día de tu nacimiento. ¿Por qué? Porque va a coincidir con que es sábado, por un lado, y por otro lado, perdón, y por otro lado, porque vas a tener la misma luna nueva, ¿vale? Con lo cual va a coincidir la misma parasha. Perdón. Vale. Hasta aquí lo que es el calendario hebreo, pero dicho, bueno, también podríamos analizar otra serie de cosas, por ejemplo, en este caso, la inicial del nombre, que en este caso es Inés. Entonces, Inés se escribe con una Aleph,
Aleph Yod Nun y una Samej. Y entonces en el Salmo 119, curiosamente, los versículos están separados por letras hebreas. Entonces, cada salmo va a estar, o sea, como Inés empieza con la Aleph, hemos cogido el Salmo 119, el 1, el primero, el de la Aleph. Curiosamente, en el texto hebreo, todas las palabras aparecen y se inician siempre con Aleph, todas. Cuando vayamos a la letra Bet, todas las palabras empezarán por Bet. La traducción está aquí, que también esto va a tener que ver con Inés. ¿Por qué? Porque también su nombre va a decir algo de ella. Digamos que el nombre también va a dar un poco esa misión que hemos venido a hacer, y esa misión pues, le va a ayudar también a ver algo. Hay que saber, mejor profundizar un poco, leer también el Salmo 119, el versículo 1, o el versículo Aleph, por decirlo así. ¿Vale? ¿Qué tal? Ahí te lo dejo. Y con un pequeño guiño justamente al trabajo de mi padre, de Jaime, y concretamente también con la ayuda de Iván, que es también coautor, aunque es en menos proporción que el de mi padre, he hecho lo que sería la fórmula de la esquina del tiempo. Entonces, en la esquina del tiempo, las investigaciones que hizo fue que, dice, a través de una serie de coincidencias que él fue viendo, lo que vio es que había cierto tiempo que iba coincidiendo con acontecimientos que iban siendo paralelos a otros, como se iban asemejando. Y a partir de ahí, él vio que ese punto de encuentro de esos tiempos coincidía completamente con el 19 de febrero de 1891. Entonces, había una serie de acontecimientos que se daban desde, pues por ejemplo, pues en este caso desde el año 600, iba viendo, pues estos son los años que iba viendo, pues el año 600, el año 700 y así hasta llegar a 1891, y luego que había una correspondencia concretamente en los siguientes años, con una velocidad más o menos que iba como 14 veces más rápido. Entonces, 1800 concretamente correspondía a 1897 y así, o sea, es decir, por ejemplo, 1400, pues por ejemplo aquí con 1925 y así. A partir de ahí, él creó una fórmula, que la fórmula es esto, que es el año antiguo, se va a averiguar con justamente 1891,137. Estos 137 es la parte proporcional del año de ser el 19 de febrero. 19 de febrero de 1891 va a corresponder con estos decimales, esa parte. Menos lo que sería, paréntesis, paréntesis, año moderno, es decir, por ejemplo, el año en este caso, de Inés, menos 1891,137, cierra paréntesis, por 187 dividido entre 13. Y esto igual. El año 1961 fue un año no bisiesto. Entonces, contando, pues eso, los días que pasaron desde el inicio del año hasta que nació, o sea, digamos, hasta que nació Inés, pues correspondería, pues eso, con una serie de decimales, una serie de cosas que serían el 0,77, bueno, pues la parte proporcional y tal, y con lo cual, digamos que vamos a utilizar la fórmula y vamos a poner el año de nacimiento, no solamente vamos a poner 1961, sino 1961,77, que sería la parte proporcional de todos los días que han pasado desde el 1 de enero hasta octubre, por decirlo así, hasta el día que nació ella. Vale. Una vez aplicada la fórmula, dio el 875,1, o sea, prácticamente
en enero del 875. ¿Eso qué quiere decir? Que como el tiempo está al revés, igual que ella nace en 1961,77, realmente ella muere, o sea, tú mueres, Inés, más o menos, ¿vale? En el año 800, en enero del 875, por decirlo así. Meses antes, meses después, o sea, después habiendo hecho mejor más pruebas con otras personas y viendo, pues a lo mejor había un desfase a lo mejor de unos meses. En ciertos casos, otros coincidían más y tal, de gente que sabía realmente, pues a lo mejor había hecho terapia regresiva o habían tenido percepciones de saber más o menos en qué año habían nacido, que coincidían con cosas concretas y tal. Parece que hay un pequeño desfase dependiendo de qué persona, pero más o menos. Con lo cual, parece que en una vida, no te digo la siguiente anterior, sino en una vida anterior, podría haber vidas entre medias, tú has vivido en el 875 o mueres en el 875 o cercano a esa fecha. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué hay. Y entonces dije, bueno, mira, aquí hay una cosa que yo sé que a Inés le mola mucho, esta que le gusta, que estos son aparte esto de los mosaicos, que le llama mucho la atención. Y entonces justamente, como en 800 y pico está construyendo justamente el siglo IX, pues entre el siglo IV y el siglo V, pues estamos aquí, el arte bizantino, que yo he dicho, bueno, pues yo le voy a poner aquí unos mosaicos y una serie aquí de una columna así bizantina y tal, que seguro que le gusta. ¿Me lo ves? Así, así. Entonces he dicho, bueno, a lo mejor si ve algo de esto, pues me llama la atención, a lo mejor hay algo que dices, uy, me resuena esto. Porque todas estas cosas, como no se pueden comprobar así a cierta, pues lo más interesante es dejarse llevar un poco por la sensación interna, ¿no? O sea, decir, ¿qué sensación te da si ves un mosaico más o menos de aquella época? ¿Vale? ¿Sabes? Bueno, Pilar, lo que te conté, ¿te acuerdas que había hecho la pregunta? Luego, si quieres, lo cuento. Así. Genial, gracias. ¿Vale? Menudo regalo, amiga. Y entonces, bueno, y ya con esto terminamos. He utilizado un poco toda esta bibliografía web y un poco, pues eso, la bibliografía del diccionario, la esquina del tiempo, que lo tenéis aquí también para hacer pues, estudios y cosas. Y hasta aquí hemos llegado. Vale, voy a dejar de compartir. Preguntas. Pilar, Pilar, no, no, de verdad que no tengo palabras para darte las gracias. Ha sido todo un regalazo, de verdad, precioso. Voy a decir como dicen en Canarias, me supo. Me alegro, me alegro. Qué bonito, Así. de verdad. Muchas gracias de todo corazón. Te lo agradezco infinitamente. Mm, Pues sí, un gran trabajo, de verdad, Encarna. Que Gracias. quiero decir y repetir que Pilar da clase de estas cosas, que yo también estuve en clase con ella, y pueden hacer este árbol, pueden hacer todo esto en la esquina del tiempo, pueden hacer todo esto con ella. Y si alguien está interesado, pues me pide el número de Pilar, que no lo digo, y yo se lo paso y a ella les va diciendo cómo serán las clases, cómo serán. Pero es todo un trabajo, ha sido muy bonito, de verdad. Te has pegado un curro, amiga. Ah, te Bueno, toca así el que curro de la medicina china y la cábala. Ese no te lo perdono. sí, bueno, eso ya tocará en algún Ya momento. tocará, ya tocará. Ya tocará. Pues si quieren preguntar o quieren comentar alguna cosa, pues les oímos encantados. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, buenas noches. Hola, Sori, cariño. Miren Es- a ver lo que van a decir, que yo estoy en el proceso de destrucción del ego, cuidado. exacto, ahí vamos. Encantada, Pilar. Realmente Pues eso. eh, un abrazo fuerte y por lo que has pasado, ¿no? De tu papi. Y pues nada, un abrazo y consuelo. Gracias. Justo lo que decía, a ver, no sé cómo acortar. Una persona que siempre fue delgada, ¿no? Y ahí están sus fotos, delgada, delgada, y de pronto, pues, no sé, cuando tiene 40, 50, pues se vuelve gorda y uno no le reconoce, ¿no? Entonces, uno que nace con características como has hablado de Inés, diría yo resumiendo también como altruismo,
fuerza, eso de actividad, poner en acción las cosas. Puede ser que eso, por las circunstancias, pues no se den así. O sea, una persona altruista que luego tú la ves y es totalmente egoísta o envidiosa, o sea, todo lo contrario a lo que su día dice. No sé si me dejo entender, Mm, porque hablamos de un libre albedrío también, ¿no? Eh, totalmente. como que nació con el potencial, pero luego muchas cosas pueden hacer de que no se vea lo que es. O lo contrario, nació y tuvo una, porque como dijo Inés ahorita en ese segundo, imagínate, con todo lo que ella ha estudiado, pues yo pienso que la Kabbalah y todo le han servido para llegar a esas características de origen, ¿no? Mm, mm. No, entonces, ¿qué tanto puede, o sea, influenciar, que es lo que hablamos del carácter, ¿no? Que hablaba Jung, de los caracteres, se nace con los caracteres, pero luego, pues pueden cambiar. Mm. Gracias. Porque como no había características como, o sea, todas eran buenas, ¿no? En general, casi. Bueno, a ver, yo creo que estamos todos en un proceso, todos, es decir, nada es absoluto y en ese proceso pues pasan cosas. O sea, pasan cosas desde, pues eso, pues una influencia familiar que nos influye muchísimo. Eh, una de las características del ser humano es que la familia pesa mucho, sobre todo en nuestra cultura, pesa demasiado muchas veces. Entonces, hay veces que esa familia o incluso en el país que has nacido o incluso características sociales que tiene la persona puede influir tanto que puede desviar o direccionar lo que tú dices, ¿no? En una buena influencia, o sea, en un buen patrón original, puede desviarse o directamente en un mal patrón puede alinearse una persona. Entonces, eh, algunos autores, alguna gente sabios dicen que no hay libre albedrío, que está todo escrito, que a lo mejor la persona tiene que pasar por esa experiencia, incluso perderse. A lo mejor esa vida viene para perderse, justamente para no cumplir con ese patrón de estructura que aparentemente su calendario o su nombre, su fecha de nacimiento parece que está como un destino, ¿no? Que tiene que pasar por esas características, ¿no? Pero no todo el mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta vida le toca perderse, simplemente. ¿Hasta qué punto todo está bien o hasta qué punto esa desviación es incorrecta? Yo creo que todo es correcto. Lo que pasa es que hay que mirar desde qué nivel de conciencia se ve. Desde la dimensión del 3D, vamos a decir, esta persona se ha desviado y la sociedad a lo mejor le va a juzgar, incluso a lo mejor va a tener una cárcel o va a, tener, o va a mal morir o va a mal vivir, por decirlo así. Desde el punto de vista más elevado, posiblemente todo es perfecto, con lo cual incluso eso también es correcto. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que pasar por esa experiencia. Otra cosa es que sí que es verdad que parece ser que en este momento todo lo que, igual que antes, parece que necesitábamos varias vidas para vivir una serie de circunstancias, ahora lo que parece es que estamos viviendo lo haces y lo pagas en este momento. O sea, no tenemos que pasar a otras vidas para que el karma, por decirlo así, te persiga para que tú lo cumplas, sino que parece que en este momento causa y efecto están en la misma vida. Entonces nosotros incluso podemos llegar a tener un nivel de conciencia para corregir si realmente también puede ser que esté en nuestro destino. Entonces, ¿hasta qué punto el libre albedrío lo tenemos o no lo tenemos? ¿Hasta qué punto? No está claro. Aquí hay mucha controversia porque mucha gente dice que el libre albedrío no existe, que está escrito todo, que todo lo que vamos a vivir ya está escrito previamente. De hecho, hay teorías sobre ese futuro que ya está escrito y lo único que estamos haciendo es tomar decisiones para alcanzar ese futuro que ya está escrito. Con lo cual, dices, el que se haya desviado está dentro de nuestro destino, no está dentro de nuestro destino, no lo sé. Ahora, si hay alguien que a pesar de esa desviación que siente lo que tú dices, una persona que
ha nacido delgada y empieza a engordar o empieza a tener más densidad en su cuerpo, le cuesta mucho más, pero siente que tiene que corregir, a lo mejor simplemente el esfuerzo es lo que tiene que hacer, aunque no lo consiga. ¿Por qué? Porque su trabajo simplemente es ese trabajo que hacer. ¿Quién sabe? O sea, decir, ¿cómo sabemos si es nuestro ticún no lo es, nuestro destino no lo es, si las características que tienen nos marcan realmente para que se tenga que hacer ese camino, como dice un calendario hebreo, por ejemplo? ¿Sabes? No lo sé, no lo sé. Yo creo que internamente, cuando una persona profundiza en su interior, yo creo que sí que hay respuestas en esa persona que, a pesar de que puede estar sufriendo y a pesar de que dice mi destino era otro, pero hay algo que le dice internamente es correcto lo que estoy viviendo, a pesar de que no es la vida que aparentemente estaba escrita para esa persona, ¿vale? Entonces, es una cuestión de conciencia. O sea, yo creo que aquí es una cuestión de hasta qué punto nosotros somos conscientes o no de la vida que estamos teniendo cada uno de nosotros, sin compararnos, sin tampoco seguir arquetipos, por ejemplo, de calendarios ni estructuras que están supuestamente escritas sobre nuestro destino, ¿no? Como, pues eso, mejor parte de mi trabajo tiene que ver también, toda esa investigación tiene que ver con el ticún. Entonces, pero hasta qué punto ese ticún está predestinado a la persona o no. Es complicado llegar a ese punto. No sé si eso te responde. No es tan fácil. Yo creo que en la medida que sí que es verdad que nos vamos quitando velos, los masajes, estos que muchas veces nos están no nos dejan ver más allá de nuestras narices, muchas veces, en la medida que nos vamos quitando velos, cada vez va a ser más fácil que todas estas influencias exteriores no afecten tanto, incluso las características que nos va a determinar un calendario, incluso las podemos saltar. O sea, los grandes cabalistas lo que hacen es que no tienen influencia, digamos, cosmogónica. O sea, directamente se saltan si hay un Mercurio retrógrado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque han llegado a tal nivel de limpieza, de espiritualidad, de elevación vibracional, que incluso esas fuerzas cósmicas no lo están influyendo. Menos tampoco una serie de características de nacimiento. ¿Vale? No sé si esto responde o no, y tampoco te puedo decir una respuesta directa, clara, que digas, te tengo que salvar con esta pastilla. O sea, no te voy a dar una respuesta, digamos, de salvadora, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Bastante me has iluminado, sí. Gracias. Gracias. A ti. Muchas Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa? Viviana, abre el micrófono, mi amor. Sí, gracias. Una pregunta, Pilar. ¿Cómo sería si Inés hubiera nacido en el hemisferio sur? Buena pregunta. Claro, porque los que nacimos en el hemisferio sur siempre tenemos que mirar las estaciones de otra manera. O sea, no hubiera nacido en, en el otoño, hubiera nacido en la primavera. Primavera, Mm. ¿En claro. qué país? ¿En qué país? Un momento, ¿en qué país? A ver, ¿dónde me va a colocar? Eso lo puedes elegir tú. A ver, Pero, hemisferio sur, a ver, hay cosas que se van a mantener y hay otras cosas que se van a invertir. claro, Por ejemplo, para la fecha es la misma fecha. Lo que pasa es que a nivel de climatología, pues claro, es decir, no es lo mismo ir hacia el otoño que ir hacia el verano que ir hacia el invierno. Es que no es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí lo que va a hacer es, la modificación va a ser justamente hacia esa energía de expansión del verano o esa energía contractiva del invierno. Ahí habría que tener en cuenta ese tipo de características. Sobre todo, de todas formas, como son climas, en este caso, esta fecha concretamente, es una fecha intermedia, o sea, no está ni en verano ni en invierno, sino que es una fecha de tránsito, por decirlo así. Es simplemente, el hecho simplemente de que sea una fecha de tránsito, ya dice, ¿hacia qué tendencia hay? Dice, en octubre dice que hay una tendencia en el hemisferio norte hacia el invierno. Entonces, el invierno, ¿qué va a hacer? Es una energía hacia adentro. ¿Por qué? Porque la naturaleza va a recoger toda esa savia y va justamente a guardar toda la energía hacia lo profundo.
Entonces, en general, podríamos decir que Inés tiene una tendencia, pero una tendencia, ¿por qué? Porque tampoco está en puro invierno, Sí, sino sí. que está en tránsito hacia el invierno, con lo cual sería, digamos, coger esa energía y como coger esa energía, digamos, de hacia adentro, y eso sería un poco esas características. Una tendencia era a quedarse hacia adentro o a buscar esas energías de recogimiento. Ahora, ¿qué pasa si hubiera nacido o si directamente se va con la caravana y se va al hemisferio sur? Pues a lo mejor esa energía, incluso habiendo nacido ahí, a lo mejor le cambia totalmente la energía y dice, pues ahora la misma fecha tengo una tendencia a ir hacia una energía expansiva, que sería el verano. De todas maneras, o sea, yo nunca he cambiado de hemisferio. A lo mejor los que habéis cambiado de hemisferio lo habéis notado y podéis hablar más que lo que puedo contaros yo, pero posiblemente esa sensación de que los nombres de los meses sean los mismos, pero la sensación térmica cambia, descoloca a nivel cerebral, hace un poco cortocircuito cerebral y esas cosas. Y luego también que las energías de giros y cosas así cambian, o sea, es como si las energías de meridianos y de cosas es una energía que tiene que cambiar. Esto es como lo del váter, ¿no? Que gira en un sentido o gira en el otro, es las aguas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es como que las energías, los vórtices, simplemente van a cambiar dependiendo si yo lo veo desde aquí o si lo veo desde el otro hemisferio. ¿Sabes? O sea, lo que ahora gira así, en el otro lado gira al revés. Entonces, todo eso va a influir, yo creo, también en nuestra energía física, aparte corporal también. Sí, Pilar, un aporte Muchas quizás, gracias. un segundito, solo un aporte. En alemán, en el idioma alemán, se dice, soy hijo del verano, o soy niño de verano, soy niño de primavera, según en la estación que nació. Y yo nací en Lima en enero, que es verano. Entonces, cuando yo decía en Austria que yo nací en enero, me decían que yo era niña de invierno. Yo decía, no, yo soy de verano, Claro, ¿ok? claro. Claro, es que es así, es que te cortocircuita diferente, claro. Entonces, yo creo que ahí hay una adaptación hasta que volvemos a, o sea, hasta que yo creo que una persona que ha vivido muchos años en un hemisferio y se cambia al otro, está viviendo muchas veces esa doble información durante mucho tiempo. O sea, a pesar de que a lo mejor climatológicamente puede estar viviendo un invierno, pero a lo mejor mentalmente sigue estando en una energía de verano. Si ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, en el otro hemisferio y cosas así. Entonces, la capacidad de adaptación, no solamente física, sino mental, emocional, hacia ese cambio, pues posiblemente depende de la persona, lo que cueste esa adaptación de un hemisferio al otro, ¿sabes? De cambiar una situación a otra. Qué curioso, muy curioso eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Belén, Encarna, Sonima, Andrea, Mariana, Alicia, Nieves, Marisa, Encarnación. Venga, ¿se animan? Aún Una tenemos cosa, tiempo. lo Ah, del salmo al que pertenecemos según, recuerda un poco cómo lo has calculado. A ver, el salmo es el 119 para todos, ¿vale? Y lo que se ve es la inicial del nombre, cómo se pondría nuestro nombre en hebreo. Entonces, cuando se pone, a lo mejor simplemente si existe una traducción literal, o sea, si no existe una traducción como tal, pues sobre todo, por ejemplo, Belén, pues en tu caso, pues empezar por la Bet, ¿vale? Habría que verlo. O no, a lo mejor empezará. Entonces, si tu nombre, por ejemplo, que existe la palabra Belén en Israel, es decir, en el texto hebreo, existe la palabra, la traducción de Belén. Entonces, si se escribe con la Bet, habría que ver la letra, el versículo Bet, porque está puesto por ese capítulo, el capítulo 119 de Salmos, está todo clasificado por letras hebreas. Leerlo bien, despacito, porque vais a sentiros resonar, o sea, vais a sentir que resonáis. Y si tenéis un doble nombre, por ejemplo, lo interesante es que cogéis el nombre que utilizáis más. Yo, por ejemplo, si soy María del Pilar, que es mi caso, ¿qué hago? Utilizo la P. ¿Por qué? Porque me hago llamar Pilar. Yo me reconozco más como Pilar que como María. Entonces,
¿Que algo a lo mejor me quiere decir la mem? Pues también, posiblemente. Pero en este caso más la P. ¿Sabes? Así. Mira, aquí está diciendo Alicia, ¿se puede hacer la inicial del nombre con el advás? Yo el advás lo estoy utilizando como un poco con esa idea de cómo se utiliza el concepto este de Moisés cuando enfrente la zarza ardiente. No sé si conocéis esa situación. O sea, cuando Moisés se presenta delante de la zarza ardiente y le va contando cosas y al final le dice, bueno, ¿quién le digo que eres? Y entonces le dice, dile que yo soy el que soy, y dile que yo soy, el yo soy, ¿no? Yo soy el que soy. Y entonces se había utilizado pues, el nombre de, imaginaros pues eso, Moisés, un personaje, y la zarza enfrente, ¿no? Y entonces dice, ¿cuánto vale el nombre de Moshe? Dice 345. O sea, 345, porque es la Mem 40, la Shin que vale 300 y la Hei que vale 5. 345. ¿Cuánto? Dice, ¿cuánto vale? Yo soy el que soy. 543. Entonces, si cogéis los dos números, en realidad son como números espejo, uno del otro. Ahora, ¿qué está sucediendo ahí? Cuando Moisés se presenta frente a la zarza, realmente lo que está haciendo es una especie de... se está viendo él en un espejo. O sea, si nosotros nos vemos en un espejo, si yo esto digo que es mi hombro derecho, que este es mi hombro derecho, en un espejo yo lo veo como si fuera el hombro izquierdo. En realidad, lo que estamos haciendo, los dos números se están invirtiendo. Entonces, digamos que él se está viendo a sí mismo en un espejo. Es como verse en un nivel superior, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es yo soy el que soy, es digamos, el ser superior de Moshe, por decirlo así. Cuando utilizas completamente un advás, que lo que vas a utilizar es esa parte también de la primera letra se va a convertir en la última, la segunda en la penúltima y así sucesivamente, lo que estamos haciendo también es como enfrentar, digamos, como lo primero va a ser lo último, o sea, lo de un lado va a ser el otro, por decirlo así, el lado derecho va a ser el izquierdo, o el principio va a ser el final, una especie. Entonces, si utilizamos el advás, lo que vamos a utilizar es una especie de ese espejo, vamos a ver parte de nuestro ser superior, por decirlo así, nuestra estructura previa a la manifestación, por decirlo así también, se podría decir. Entonces también podría dar una información curiosa el utilizar el advás pues para investigar, para decir, a ver si esto me suena, ¿no? En vez de decir, pues yo qué sé, pues una Aleph, por ejemplo, en el caso de Inés, pues vamos a ver si utiliza una Taf, por ejemplo. ¿Sabes? El otro. Probarlo. Esto es una cuestión de prueba y error. A ver qué pasa, a ver qué va a salir. Y si realmente esa otra información está dando un patrón anterior, por decirlo así, es como una estructura no materializada, pero que luego va a dar origen a lo manifestado. Se dice que siempre el origen no manifestado, que da origen a luego a la manifestación, es inverso, está cambiado, está invertido. ¿Vale? No sé si sabéis que la palabra, por ejemplo, Bereshit, tiene dentro de las no sé cuántas informaciones que tiene la palabra Bereshit, no sé si tiene 70 informaciones metidas dentro, una de ellas es en el espejo. Entonces, justamente que es como diciendo, antes del principio, es decir, es como diciendo lo que ese inicio es en el espejo, por decirlo así, hay esa información de que hay algo que como un reflejo previo o que hay un espejo ahí que de alguna forma va a reflejar algo. ¿Vale? Una cosilla, por favor. Solo una cosa. Cuando estabas hablando de, por ejemplo, de que Inés tiene Libra, ¿no? Y tenía la Lamed y la P o la T, no me acuerdo. La P. Cuando estabas explicando el descenso, retorcer, baja y vuelve a subir, ¿no es un poco como la meditación de las letras hebreas? De hecho es así. O sea, de hecho es para meditar justamente. Es el concepto de bajar. De hecho, fíjate que la forma de la P es una forma de
de flexión que se mete para adentro, es una boca, ¿no? Lo que decía, ¿no? O sea, es como esa parte de que coge, baja, lo recoge, lo envuelve, la pela lo envuelve, para luego otra vez invertirlo, por decirlo así, pues se lo vuelve a dar. Por eso era esa parte de la lamer lo recoge, se lo da, lo otro como lo procesa, como si fuera lo mete en la lavadora, por decirlo así, se lo mete dentro, para luego volver a dárselo a la lamet y subirlo de nuevo. Entonces, por eso era, lo recibe para darlo de nuevo, a través de meditación. Se puede hacer perfectamente esas dos letras. Gracias, Pilar. ¿Alguien más quiere aportar algo, decir algo? Inma, que te ve con ganas de hablar. No, hoy no. Pues Nieves, Encarna, Andrea, ¿alguien quiere decir alguna cosita? Pues Pilar, cariño mío. Pues nada, luego te lo mando. Luego me lo mandas, sí. Te diré que te lo agradezco infinitamente porque además disfruto un montón con tus clases porque no solamente tienes conocimiento, también tienes sabiduría. A mí me encanta hacer esa diferencia tan maravillosa. Yo tengo una frase muy, muy típica que digo que todos conocemos que el tomate es una fruta, pero la sabiduría es no ponerlo en una ensalada de fruta. Entonces, la diferencia es notable, pero tú tienes las dos cosas. De verdad que muchísimas gracias de todo corazón. Ya contaré otro día la anécdota del mosaico. No sé. ¿Te acuerdas? Que fue de lo más rarito. Sí, Bueno, sí. pues nada más, daros las gracias de verdad a ti. Y ya hemos dicho que esto es un rendido homenaje de nuevo a don Jaime. Y yo creo que eres su digna sucesora. O sea, te va a tocar, querida. Bueno, yo os lo cedo también, ¿eh? O sea, Bueno, yo digo, ¿queréis hacer esto? Yo lo doy también. va a ser que no, que te va a tocar. Bueno, eso Pues hacer lo muchísimas que se gracias. pueda, Muchas gracias. con todo el honor, con todo.